Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, compañeros, profe. Nosotros somos el equipo número 2, conformado por Vanessa Fernanda, Ángel Soto, Juan Ángel González y yo, Juan Tamayo. El día de hoy, pues, vamos a explicarles lo que es nuestro proyecto final, que consiste en, primero que nada, explicar qué es un automata finito determinista y uno no determinista. En esta presentación, pues, vamos a ver sus características, componentes generales, diferencias, así como también dos ejemplos, uno de uno determinista y otro de uno no determinista. Entonces, pues, vamos a empezar con esto. Eh, pues primero que nada, pues lo que tenemos nosotros como objetivo de nuestra presentación es explorar lo que son los aspectos de los componentes y la estructura de un automata finito, determinista y uno no determinista, así como las características, un ejemplo práctico y cómo se implementaría esto en Java, así como también la comparación entre uno finito no determinista y uno determinista. Eh, y pues entonces lo que queremos con esto es que al final de la presentación pues se les haga un poco más fácil de comprender lo que es estos tipos de autómatas, cómo funcionan, para qué funcionan y por qué son útiles en la teoría de autómatas. Entonces vamos a seguir con esto. Y primero, antes que nada, necesitamos una introducción a los autómatas finitos, que es lo que primero tenemos que saber qué es un autómata finito. Entonces, Ángel, te dejo ahí que pongas que es un autómata finito, por favor. A ver, aguanta, es que prendieron la licuadora en mi casa. Bueno, A mientras ver, escribe listo, aquí. listo, listo. ¿Listo? Va, por ahora. Sí. Bueno, para comenzar, los autómatas finitos pues, son modelos matemáticos utilizados en el estudio de la teoría de la computación y la teoría de lenguajes formales. Se utilizan para representar y manipular lenguajes regulares, que son conjuntos de cadenas construidas a partir de un alfabeto finito siguiendo ciertas reglas. Existen dos tipos principales de autómatas, que son los que vamos a explicar el día de hoy, que es el autómata finito determinista y el autómata finito no determinista, que son los que utilizaremos para este ejemplo. Los autómatas finitos deterministas, por sus siglas en inglés DFA, este, es un autómata eh, en el que para cada estado y cada símbolo de entrada existe exactamente una transición definida, por lo que podemos decir que solo existe una entrada y pues una salida. Mientras que el autómata finito no determinista son una poderosa herramienta matemática y computacional utilizada para modelar y analizar secuencias de símbolos y lenguajes formales. Estos se diferencian de los autómatas finitos deterministas por la capacidad, por la capacidad que tienen de tener múltiples transiciones. Esto les otorga una flexibilidad y capacidad de representar ciertos lenguajes de manera compacta, ya que para este no necesariamente existe solo una transición para cada estado, sino que puede tener un estado de múltiples transiciones, a diferencia del autómata finito o determinista. Ok, entonces ahora vamos a lo que es componentes generales. Esto tanto el determinista como el no determinista los tienen, que sería un conjunto de estados que son representados como si fueran nodos en un grafo, un alfabeto finito, que es los símbolos de entrada que el automata puede procesar, así como las funciones de transiciones, que indica cómo el automata cambia de un estado a otro basándose en el símbolo de la entrada actual. En uno determinista, para cada par de estados solo hay una transición o un símbolo. Y en el no determinista puede haber múltiples estados, más bien múltiples transiciones para llegar al mismo estado o de ese mismo estado a el mismo. También lo que requieren es un estado inicial, que es el estado en el que el automata va a iniciar el procesamiento, así como el estado de aceptación o finales, que es cuando el automata determina si aceptó lo que es la cadena de entrada. Entonces ahorita vamos un poquito más a detalles de cómo funciona. Y aquí te dejo, Vanessa, qué es lo de los componentes de un infinito no determinista y el funcionamiento. Ujú. Bueno, bueno, ya lo explicaste hace ratito en lo de los componentes, pero siempre todos tienen la misma base que es sus estados, su alfabeto, sus transiciones, su estado final y su estado inicial. Siempre deben de tener eso como ley y de base. Entonces, el autómata no finito determinista
La diferencia que tiene con el determinista es, como ya lo explicó nuestro compañero Ángel ahorita en la comparación entre estos dos, o bueno, no la comparación, sino como la explicación de cada uno, es que el finito no determinista recibe una entrada y por lo menos tiene dos salidas. Puede tener una salida, sí, pero llega a tener más de una, o sea, puede tener dos, tres, irse a sí mismo, si es que tiene más de una salida, pues. ¿Sí quieres darle para el funcionamiento? Entonces aquí están transiciones múltiples, que es lo que les comentaba, que puede tener más de una salida. Entonces tú lo puedes dar, dice, un estado puede tener múltiples transiciones para el mismo símbolo de entrada. Ejemplo, desde estado inicial, que sería Q0, con el símbolo A puede ir tanto a Q1 como quedarse en el mismo estado. Y puede estar en estado de aceptación o puede estar en estado todavía normal o no, ni siquiera en el aceptó. Si una cadena es aceptada, si existe al menos un camino que comenzó desde el estado inicial, siendo las transiciones definidas por los símbolos de la cadena terminan en estado final. Podríamos decir que tenemos Q0 y que cuando recibe una A, como ahí mismo dice, puede ir tanto a Q1 como quedarse en Q0. Después recibe una B, pero nosotros no le hemos indicado que para ir a Q1 también ocupa una B. Entonces ahí ya la cadena ya no puede hacer nada, entonces la cadena no es aceptada. Podemos hacer que tenga varios estados finales también, pero es dependiendo cómo se va a mover la cadenita o cómo les vamos a establecer nosotros en el estado de transiciones. Ok, ahora lo que vamos a ver son los componentes de uno determinista, que como lo mencionamos anteriormente, se compone de un conjunto de estados, que son, bueno, también el alfabeto, que es el conjunto de los símbolos de entrada, las transiciones, que son esa función que va a asignar un único estado siguiente para cada par de estados o símbolos, y un estado de comienzo de procesamiento y un conjunto de estados de ejecución. En este caso, en el funcionamiento se basa también en lo mismo. Dado un estado y un símbolo de entrada, el automata finito siempre transita de un estado al siguiente. Eso quiere decir que solamente tiene una transición de un estado a otro, no puede tener varias como el no determinista. Por ejemplo, aquí, para reconocer el lenguaje de las cadenas que determinan una B, que podría tener estados Q0, Q1 y Q2 con transiciones bien definidas que guían el automata desde el estado inicial Q0 a un estado final Q2 cuando se procesa la secuencia AB. ¿A qué nos referimos con esto? Que tú tienes un automata, por ejemplo, que tienes, supongamos, dos estados, inicias en Q0 y terminas en Q1. Y al ser determinista solamente hay una transición de Q0 a Q1 y para esto, por ejemplo, necesitamos el símbolo A y con una sola letra A podemos llegar a lo que es el estado de aceptación. En cambio, en el no determinista, pues puedes tener dos transiciones para Q0 y dos para Q1 y también de Q1 a sí mismo también puedes tener otra transición. Y eso es lo que se hace diferente en estos dos. Entonces vamos a lo siguiente. Bueno, ahorita vamos a ir a lo que es la comparación. Esto lo va a explicar ahorita en un momento mi compañero Juan. Y ahorita vamos a lo que es nuestro ejemplo práctico, que fue lo que estuvimos realizando en código ahí en una simulación de cómo funciona tanto el determinista como el no determinista que es Java. Entonces, déjenme muestro. ¿Lo explico yo? Sí. Si quieres, presenta el tuyo ahorita. ¿Presento ya el programa? Ujú. No, no, no. ¿Qué dijiste de mi compañero Juan? Sí, Juan va a explicarlo de la Ah, se va a comparación. explicar la comparación. Ah, va, va. Ujú. Am, ¿Puedes dejar de presentar? Mm,
¿Alguien se compartió? Sí, ya se ve. Me decía que no se podía. Listo. Bueno, este es nuestro ejemplo para el autómata finito determinista. Comenzando por una... Lo voy a hacer un poco más grande. Eso no se ve. Ahí se ve un poco mejor. Sí, de hecho ahorita hace ratito también se veía bien, pero sí, así está bien también. Primero comenzando por las importaciones, tenemos como importación la librería Java Swings de JWP. Bueno, es una librería de Until. Es para precisamente utilizar, bueno, algo similar a, bueno, es una interfaz gráfica para precisamente mostrar una información o un mensaje a pantalla a través de una ventana emergente. Tenemos las librerías HashMap y Map. Estas dos en conjunto se utilizan para definir las transiciones y la otra para mapearlas. Por otra parte tenemos la librería set. Las tres librerías son de Until. La librería set se utiliza precisamente para manipular a través de interfaces set conjuntos de datos. Estas las utilizaremos pues, durante todo el programa. Aquí tenemos la clase del autómata finito determinista, que precisamente utiliza set para definir conjuntos de alfabetos y de estados. Utiliza map para poder mapear la función de transición, bueno, las funciones de transición que va a tener este autómata finito determinista. Y utiliza set para nuevamente manipular un conjunto, pero esta vez es de estados de aceptación. Que en este caso, al ser el autómata finito determinista, pues nada más va a tener uno. Posteriormente tenemos este método que es de la misma clase, el cual pues lleva como parámetros la composición del autómata finito determinista, que son los estados, el alfabeto, el estado inicial y los estados de aceptación. Aquí tenemos este bucle for, que básicamente va a recorrer los estados de nuestras funciones de transición a través utilizando la variable de estado y el hashmap para precisamente poder iterar los estados, más bien las funciones de transición. Aquí tenemos este método que se llama agregar transición. Un símbolo que no un estado final, pero sino el estado siguiente al que va a realizar la transición. Aquí tenemos un condicional que verifica si los estados y el símbolo son válidos. Y si no, pues lanza una excepción que pues, nos muestra que el estado o el símbolo no es válido. Posteriormente tenemos un método boolean, que es el que, bueno, es el que nos va ahora sí que va a validar la cadena de entrada y determinar si es aceptada por el autómata finito determinista. Este recibe como parámetro pues, la entrada. Nos indica a través de cadenas de texto en salida de consola. Básicamente cómo va haciendo las transiciones. Esto para que nos quede un poco más claro. Aquí tenemos este for para recorrer los símbolos que se dieron por entrada a través de JOptionPaint e ir definiendo sus transiciones. Aquí de uno por uno entra en el for, recibe la cadena de símbolos y los va recorriendo a través del método char para que lea de un carácter por un carácter y va comparando, va evaluando las funciones de transición para verificar que en efecto tenga transiciones para ese estado y esa cadena que ingresamos con ese símbolo.
Posteriormente, si es aceptada, pues va a pasar al método va de los estados de aceptación, bueno, se va a almacenar en estados de aceptación y va a mandarnos el mensaje de que la cadena es aceptada. Va a retornar true en todo caso. Ya por último tenemos ahora sí que el método que manda a llamar a los demás, a los que acabo de explicar, que vendría siendo el método main. En este caso, tenemos nuestra función set con nuestro conjunto de estados que va a definir el conjunto de estados. En este caso tenemos estado 0, estado 1 y estado 2. Tenemos nuestro set con, así que un tipo de dato carácter que viene a contener todo nuestro alfabeto. En este caso únicamente como es el autómata finito determinista, decimos manipular un alfabeto de A y B. Tenemos estado inicial, que básicamente ahorita solamente es un entero que va a definir el estado inicial. Tenemos nuevamente la función set para el conjunto de datos de estados de aceptación. Y posteriormente vamos a crear la instancia del autómata finito no determinista llamando a la clase, creando un objeto de la misma clase del autómata finito determinista. Y vamos a agregar nuestras transiciones. Tenemos que desde el estado 0 para el símbolo A hacia el estado 1. Estamos añadiendo una transición del estado 0 a través del símbolo A hacia el estado 1. Posteriormente tenemos agregar una transición desde el estado 1 al estado 2 con el símbolo B. Y posteriormente tenemos desde el estado 2 hacia el estado, bueno, aquí sería estado 3, creo, con el símbolo B. Así que ya sería el estado final. Y tenemos un while. El while únicamente sirve para estarnos pidiendo información y hasta que no escribamos la palabra a salir, pues termina el programa. Esto para poder realizar múltiples pruebas sin tener que ejecutar de una por una. Y pues pasamos a las pruebas. Aquí voy a ampliar un poco más la consola para que se vea mejor. Y H es donde quedó mi Hot Option Pen. Lo vuelvo a ejecutar. Listo. Aquí tenemos nuestra primera ventana emergente de que nos está pidiendo que ingresemos un texto, una cadena. En este caso tenemos nuestro alfabeto AB, por lo que para nuestra primera transición ocupamos una A, por lo tanto si ingreso algo diferente de A, va a ser una cadena que no va a aceptar el autómata. Entonces voy a probar primero con la cadena AB, AB, darle en aceptar. Muestra que la cadena no es aceptada porque en nuestra transición para el estado final ocupa nuevamente una B y aquí le estamos diciendo que inicia con la A. Bueno, aquí tenemos de hecho en la consola cómo va pasando a través de los estados y las transiciones, comenzando en el estado 0 del símbolo A, transicionando al estado 1, ya que la transición del estado 0 a 1 es con el símbolo A. Posteriormente lee el símbolo B y transiciona al estado 2, ya que la transición del estado 1 al estado 2 es con el símbolo B. Y posteriormente lee el símbolo A y ya no se encuentra una transición para el símbolo A, ya que del estado 2 al estado final ya no tenemos otra transición con el símbolo A, sino que tendría que ser una B. Ahora lo voy a probar con A, B, y debería de ser una cadena aceptada, ya que comienza en el estado 0, lee el símbolo A, transiciona al estado 1, lee el símbolo B, transiciona al estado 2 correctamente, lee el símbolo B nuevamente y transiciona al estado final, que vendría siendo nuevamente. Y posteriormente la cadena es aceptada. Y por ejemplo, si iniciamos ahora con A, nos va a marcar que la cadena no es aceptada.
Porque desde el inicio del estado cero no tenemos una transición para el símbolo B. Por lo tanto, sí o sí tendríamos que iniciar para transicionar de estado 0 a 1 con un símbolo A, ya que solo existe para cada estado una función de transición. Sí. Y pues básicamente esto sería el ejemplo. Ok. Ese sería el de cómo funciona uno determinista, que como tú lo mencionaste, nada más tiene una transición de un estado a otro. No puede tener transiciones para sí mismo, solamente es una transición, o sea, solamente lee un carácter y tiene una salida, a comparación del no determinista, que puede tener varias transiciones. Entonces, pues, vamos a ver el código de lo que es el determinista. Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver? Cerca de Ay, poquito. no, sácale poquito porque aquí sí se ve un poquito más borroso. Ok. Así que nada más para el DC ponle otra vez el modo presentación, en lo que explicas el ¿Mm? código y te sales. Nos está viendo ahorita en la presentación como que dejó de presentar, no sé si le diste. No, dejo presentar ahorita, pero ya. Ahí Ahí está. está. ¿Sí se ve bien ahí? Sí. Sí, ya se ve mejor. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Primero, pues necesitamos, este va a ser el automata finito no determinista. ¿Qué es lo que necesitamos primero? Necesitamos las librerías de útil, le pusimos aquí todas porque pues vamos a utilizar, no vamos a utilizar el escáner, pero ahí le pusimos. Eh, Primero que nada, como lo mencionamos anteriormente, necesitamos un conjunto de estados y esto es lo que hacemos en esta clase. La clase estado es la que representa a un estado en un automata. ¿Y de qué consta? De un nombre, que es de tipo string, para tener el nombre del estado, que sería, por ejemplo, en este caso Q0, Q1 o Q2 o así, y un booleano para saber si es final. En este caso, nuestro ejemplo se basa solamente en dos estados, entonces solamente uno va a ser el final y uno va a ser el inicial. Entonces, para esto, pues solamente necesitamos saber si es final, porque si no es final, es el inicial. Y como solamente tenemos dos, pues solamente uno de esos, y uno de esos tiene que ser el final. Después aquí, lo que hacemos es inicializar el estado con su nombre y saber si es final o no. Después, en esta parte tenemos un método para comparar si los estados son iguales basándonos en su nombre, que para eso sirve este método del equals, usando lo que es el nombre del estado, que está aquí. Si es igual, pues nos regresa un falso y si es verdadero, pues nos regresa un verdadero. Y pues esto nos va a servir para saber si es igual su nombre de estado, porque pues no podemos tener en un automata dos estados con el mismo nombre, porque ahí habría como una ambigüedad entre esos dos estados. Entonces para esto, ¿qué necesitamos? Mantenerlo representado en una cadena. Para eso sirve este método toString, que nos devuelve el nombre, que es el estado. Después aquí, ¿qué es lo que necesitamos siguiente? Ya que tenemos estados, pues necesitamos transiciones. Y para transiciones, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos saber hacia dónde vas y de dónde vienes y con qué símbolo puedes pasar por ese lugar. Es como decir, tú para ir a las, por ejemplo, el profe nos mencionó un ejemplo, tú para ir al centro ocupas dinero. El estado de origen es tu casa, el estado de destino es el centro y el símbolo que necesitas para ir de un lugar a otro es dinero porque vas a ir a hacer compras. Entonces aquí ya tenemos lo que es el constructor para inicializar una transición con su estado de origen, su estado de destino y su carácter de símbolo. Después aquí, ahora sí, aquí va lo que es nuestra clase que va a representar el automata no determinista, de que se compone de un conjunto de estados, que es un set, en este estamos utilizando un set, que es para trabajar con conjuntos, un set de caracteres, que es con el que vamos a trabajar el conjunto de los caracteres que tiene nuestro alfabeto, y un map de estados y transición, y una lista de transiciones, que es
mapa de las transiciones para cada estado, después el estado inicial y el conjunto de los estados finales. Entonces aquí ahora lo que necesitamos es inicializarlo. En este caso aquí utilizamos esta clase, inicializando el estado, su alfabeto, sus transiciones, su estado inicial y sus estados finales. Y con esto ya tendríamos todo lo que requiere un autómata finito no determinista. Estado, alfabeto, transiciones, determinar cuál es el inicial y cuál es el final. Entonces aquí ahora, para lo que es el mapa de transiciones que teníamos anteriormente mencionado, necesitamos este ciclo for. Para cada estado le va a corresponder un run en esa lista de transiciones. Entonces a cada estado le vamos a ir agregando una transición, que es lo que vamos a tener aquí. En este método aquí es donde las agregamos del origen al destino. Y para eso necesitamos una transición de origen, un destino y un símbolo. Este es un objeto de la clase transición que requiere estos tres elementos: origen, destino y símbolo. Y después aquí obtenemos el origen y agregamos una transición. Después aquí, para saber si una cadena es aceptada, tenemos que ir a este método y enviarle los valores de la cadena y el estado inicial. Y este método es el de aquí. ¿Para qué nos sirve? Primero, para saber si está vacía. Si está vacía, nos va a regresar que es una cadena vacía en tal estado. Y como ese estado no es el final, pues va a ser una cadena no aceptada y nos va a regresar el estado actual. Después acá, lo que vamos a hacer es, con esta parte de aquí, tomar el primer símbolo de la cadena para el resto de la cadena tenerlo como en un substring que va a tener el resto de la cadena. Y después aquí, ahora lo que hacemos es indicar en qué estado estamos, con qué símbolo, que es lo que nos muestra aquí en esta cadena, en estado, estado actual, más símbolo y más símbolo actual. Estos dos son variables, que son los que vamos a estar retornando de los demás métodos, para ayudarnos aquí en este método a poder ejemplificar cómo es lo que va funcionando nuestro automata. Después aquí ahora, ¿qué es lo que necesitamos? En este, lo que en el determinista lo que hacíamos era, como solamente teníamos una transición, solamente lo realizamos una vez, pero lo podíamos realizar para varios estados. Entonces, en este caso, como tenemos varias transiciones para el mismo estado, aquí lo que necesitamos es recorrer todas las transiciones primero del estado actual. ¿Para qué? Para saber si de casualidad tiene otra salida diferente a la primera que toma. Para eso sirve esto, un for de transiciones para el estado actual. Si nuestra clase de transición tenía un elemento que se llama símbolo. Entonces aquí lo que hacemos es comparar si ese símbolo de esa transición es igual al símbolo actual. Si sí es igual, nos va a decir que hay una transición desde origen hasta el destino con el símbolo actual. Y si acepta la cadena, pues quiere decir que pues es un verdadero. Entonces, si no entra a esta parte, pues quiere decir que no hay una transición válida desde ese estado hasta el estado de destino con ese símbolo. Y nos va a regresar un falso a nuestro método. Entonces, así es como va a funcionar nuestro automata. Y ya después sigue lo que es el método principal. Aquí lo que hacemos es inicializar el estado, primero dándole un nombre a nuestros objetos, que sería, necesitamos dos estados, Q0 y Q1, y darle lo que es sus valores de inicialización, que es un nombre y si es final. En este caso le estamos dando Q0, falso como si es final, y a Q1 le estamos poniendo verdadero, en que es un estado final. Entonces, pues aquí tenemos que crear el conjunto de estados, alfabeto y estados finales. Aquí en nuestro conjunto de estados le estamos agregando los dos que ya creamos aquí, Q0 y Q1, en forma de una lista. Y después aquí en nuestro alfabeto estamos utilizando un hashet. Y este pues nos sirve para ahorita, bueno, en este caso estamos utilizando para agregarle una lista de nuestro alfabeto. ¿Para qué? Para que no se repitan los valores que tenemos en el alfabeto. No podemos tener dos letras A en un alfabeto y que sean iguales. Pues podemos tener una letra A y una letra A mayúscula, porque son valores diferentes, pero dos A minúscula no podemos tener. Entonces aquí ahora, ¿qué sigue? Nuestro conjunto de estados finales, que sería Q1. Solamente tenemos uno, que fue el que definimos aquí arriba, entonces solamente tenemos un estado final. Entonces ahora creamos nuestra clase nuestro objeto de tipo automata finito no determinista, ya con los elementos que tenemos aquí anteriormente arriba, que es estados, alfabeto, el estado de inicialización y el estado final. Después, ahora lo que hacemos es agregar transiciones.
de Q0 a Q1 con un símbolo A, de Q0 a Q0 con un símbolo A otra vez, y de Q1 a Q1 con un símbolo B. Entonces, ahora que sigue, necesitamos aceptar varias cadenas, y para eso, bueno, esto solamente es para que nuestro programa no termine luego la primera cadena que reciba, sino que podamos tener varias. Para eso utilizamos un while, mientras ¿cómo se dice? Mientras no escribamos, eh, mientras no escribamos la palabra salir, va a estarnos pidiendo cadenas. Cuando escribamos salir, como lo muestra aquí, va a terminar. Entonces, ahora qué sigue, leer la cadena. Nos va a pedir que ingresemos la cadena para verificar o salir para terminar. Leemos nuestra cadena con el escáner y después utilizamos un booleano para saber si es aceptada. Y eso, ¿a qué nos regresamos? Al método de automatización no determinista que se llama aceptar cadena y le enviamos la cadena. Y ese método, como lo vimos anteriormente, llama a otros métodos para comprobar que todo esté bien. Y así como mostrarnos cómo va funcionando. Si es aceptada, pues nos va a mostrar el mensaje de que es aceptada. Y si no, nos va a decir que no es aceptada. Pero también nos dice en una parte el por qué no lo acepta. Y es lo que vamos a mostrar ahorita. Entonces vamos aquí a salir de modo de presentación. Vamos a iniciar primero la cadena A. Bueno, primero vamos a iniciar con una que no va a ser la. Entonces, ¿por qué? Porque aquí le ingresamos una A, la leyó, sí tiene una transición, después está en el 8, pero en el 8 no hay una transición. Entonces, como no es válida, pues no nos va a reconocer esa cadena y nos va a decir aquí el mensaje que no es aceptada. Entonces, ahora que sigue, vamos a poner una que AB. AB es aceptada, ¿por qué? Porque tenemos, aquí nos lo muestra, de Q0 con un símbolo A, tenemos transición de Q0 a Q1 con un símbolo A, después estamos en Q1, tenemos el símbolo actual que es B, y tenemos una transición de Q1 a Q1 con el símbolo B, y al llegar a B, más bien a Q1, después tenemos una cadena vacía, o sea, ya no hay nada, entonces aquí lo que nos indica, hay una cadena vacía en el estado Q1, y como estás en el estado final y hay una cadena vacía, que eso quiere decir que ya no hay nada más que leer, pues llegaste al estado de aceptación y nos va a mostrar que nuestra cadena es aceptada. Ahora, una que no sería aceptada sería si empezamos con B y terminamos con A. ¿Por qué? Porque tal vez si tenemos, más bien porque no tenemos una transición desde Q, como lo muestra aquí, desde Q0 con un símbolo B. Porque esto, si lo representáramos, por ejemplo, en el JFLAG, si lo representáramos aquí en este programita, nuestro código se vería de la siguiente forma. Sería el estado Q0 y Q1, nuestro conjunto de transiciones, que sería para sí mismo con una A, acá con una B, y aquí con una B. Y esto, representándolo aquí, pues podemos ver que primero lo que necesitamos es pasar de Q0 a Q0 con un símbolo A. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ingresamos una letra A. Después, ¿qué dice? De Q0 a Q1 con una letra B. Entonces vamos a poner la letra B. Y después de Q1 a Q1, pues también una letra B, que es la que tenemos aquí. Podemos agregar otra y la aceptaría. Pero si solamente dejamos una, también la va a aceptar, porque al final solamente lee la letra B. Y así es como funcionaría nuestro código aquí de forma representándolo gráficamente y acá ya representándolo de forma con una implementación en Java. Y pues sería toda esta parte. Ahorita sigue mi compañero Juan. Él va a explicar lo que son la comparación entre estos dos tipos de autómatas. Y no comparación para saber cuál es mejor y cuál es peor, sino que para saber en qué hay unos aspectos que ambos pueden servir para lo mismo
bueno, aspectos generales en los que ambos se utilizan y nos da como una ventaja, una desventaja de cuál se puede utilizar, pero al final de cuentas, tanto lo que representemos en uno determinista lo podemos representar en uno determinista y viceversa, porque al final de cuentas se componen de lo mismo, solamente que pues uno tendría más estados o más transiciones que otro, pero no quiere decir que eso sea mejor o peor, sino que cada uno tiene una aplicación diferente para, y pues para algo se crearon, o sea, cada uno tiene su, pues sí, su función. Entonces, sería todo de mi parte. Vanessa, Ángel, ¿algo quieren agregar? Por mi parte también sería todo. Yo nomás un pequeño comentario, pues, de que tengo entendido de que en cuanto a los lenguajes que se están ocupando para cada autómata, son los lenguajes regulares, eso lo cabe resaltar. También recuerdo que cada autómata tiene un tipo de lenguaje regular, uno siendo un poco más fácil y otro siendo para lenguajes más complejos. Pero sí, dependiendo para qué funciones lo vayamos a usar, es uno mejor y otro peor, pero solamente dependiendo en qué lo vamos a usar, no independientemente de que en todos los casos uno es peor y el otro es mejor, no. Simplemente tengo este caso, cuál me sirve, cuál no me sirve y cuál hace la mejor tarea y cuál no. Y así, dependiendo de la tarea solamente. Pero sí, resaltando de que estos autómatas necesitan de lenguajes regulares para funcionar. Sería todo nada más. Ok, entonces seguimos ahorita con Juan para que él nos explique lo que es la comparación de estos dos tipos de autómatas y pues vamos con el